La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978, y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion. En Ciudad de México se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de Tec Salud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Zambrano Elion, institutos y Fundación Tec Salud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos: médico cirujano odontólogo, licenciatura en nutrición y bienestar integral, licenciatura en psicología clínica y de la salud y licenciatura en biociencias. 17 especialidades y subespecialidades médicas, 30 cursos de alta especialidad, una maestría y 2 doctorados. Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador, creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo, 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo. Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos, posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación, siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, a través del programa multicéntrico. Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica. Ahora que nos conoces, explora, elige, libera tu potencial transformador. Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio a nuestra presentación del día de hoy, les recordamos que todas las preguntas las podrán realizar a través del chat. Estas preguntas las haremos llegar a nuestro ponente al final de su presentación. También les pedimos nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción. La liga para la encuesta la podrán encontrar en el chat al final de la sesión o a través del código QR. También les pedimos que nos hagan favor de llenar su nombre en la pantalla, esto que nos facilita para fines de los diplomas. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un invitado especial con un tema también muy especial porque nos va a hablar de un tema muy interesante sobre la medicina de altura. ¿Qué pasa con la saturación y otros parámetros que tienen implicaciones fisiológicas en nuestros pacientes a grandes alturas? Monterrey no es precisamente un lugar donde sea alto, pero tenemos pacientes que pueden moverse de un lugar a otro y que debemos de conocer ese tipo de temas. Además, tenemos audiencia de otras latitudes y que también será de gran interés. Voy a pedirle a la doctora Natalia Mejía que nos haga favor de presentar a nuestro ponente. Si pudieran darle el micrófono a la doctora Natalia Mejía. Ya lo tengo abierto. Perfecto, perfecto. Buen día, Natalia, adelante. Buenos días, pues para mí, buenos días a todos. Para mí es un placer presentar al doctor Ucros. Con el doctor Ucros trabajamos hace muchos años cuando era el jefe del departamento de pediatría en un libro texto de pediatría. Fue una gran experiencia y desde entonces pues nos hemos seguido de cerca el trabajo de forma bilateral. En esta oportunidad él está vinculado a la Facultad de Medicina como investigador y su línea de investigación de la cual va a hablar un poco hoy es precisamente la medicina de altura y pues tal vez Monterrey no, pero el DF sí es una ciudad alta, está más o menos a 2.200
metros sobre el nivel del mar, y los que nos hemos entrenado en ciudades altas, como yo que me he entrenado en el DF y en Bogotá, hay valores y constantes vitales del día a día como unos gases, por ejemplo, ni siquiera arteriales necesariamente, unos gases venosos cuyos criterios, por ejemplo, para tubulopatías como el bicarbonato cambian según la altura. Hay trabajos muy bonitos de nefrólogos pediatras del DF cambiando y haciendo sus propios criterios de evaluación de gases en una ciudad de 2.200 metros, porque pues estamos sujetos a la literatura americana que en general reporta valores a nivel del mar. Creo que se perdió el audio, Natalia. Ay, es que estoy Ahí debajo está. de un túnel. Perfecto, ¿Me perfecto. escuchas? Ya, Gracias. ya, sí. Estaba diciendo que creo que como latinoamericanos, en donde muchas de nuestras ciudades quedan a una altura considerable, tenemos la responsabilidad. Creo que perdimos la... Bueno, ahora Okay, sí me escuchan. sí, ahora sí, Natalia. Sí. Nada, solo para dar inicio, pues quiero presentar al doctor Santiago Cros. Él es neumólogo pediatra de una maestría en epidemiología, fue durante muchos años el director del departamento de pediatría de la Fundación Santa Fe, que es de nuestra facultad. Bienvenido, doctor Cros, y espero que disfruten la charla como nosotros hemos disfrutado las charlas de este tema en días anteriores. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Y bienvenido, Santiago Cros. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad a las universidades. Dime, Catherine y Oscar, si por favor la pantalla se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, pues no, un honor estar acá, un gusto poder participar en esto que es indudablemente un espacio de integración latinoamericana. El tema pues es el que ya han mencionado Oscar y Natalia, y pues comienzo con esta, digamos, introducción sobre el tema de la medicina de altura. Entonces, la primera pregunta es ¿qué es gran altura y por qué? Y luego, pues los puntos que se ven en la diapositiva, que se van desarrollando en una forma, pues cada punto en una forma concreta en esta charla. La primera pregunta, pues, es ¿qué es gran altura? La mayoría de los expertos definen como gran altura aquella que está por encima de los 2.500 metros. Aparte de que uno pueda pensar, digamos, que son clasificaciones con algún grado de arbitrariedad, pues realmente sí tienen una base, por lo menos desde el punto de vista de la fisiología pulmonar. Porque aquí en esta gráfica lo que vemos es cómo la presión pulmonar se eleva súbitamente, o su aceleración, que viene gradual, se incrementa de una forma muy importante, más o menos a partir de los 2.200, 2.300 metros. Y una cosa muy interesante es que ese incremento es mayor en los niños más pequeños. Todos los estudios de presión pulmonar en la altura nos indican cómo los niños más pequeños tienen presiones pulmonares más altas y más sensibles a la altura. Hay un marcador que se puede decir es un marcador clínico de cuándo está uno a gran altura o no, y es la presencia o no del edema pulmonar de las alturas. Cuando yo reviso la literatura encuentro algo muy interesante, y es como en la Ciudad de México no se reporta con frecuencia, mientras que en Toluca sí, siendo dos ciudades pues a una distancia muy corta y con una diferencia de altura relativamente poca. Entonces parecería ser que 2.400 metros más o menos es el punto donde se comienza a expresar la altura en forma muy importante clínicamente, aunque desde alturas menores ya se comienza a manifestar en valores diferentes de variables que usamos todos los días, algunas de ellas. Vivir en la altura incide sobre toda la biología, sobre todos los seres vivos, y hablando del ser humano, incide en absolutamente todos los órganos y sistemas.
En esta diapositiva están puestas casi al azar algunas de esas variables. Por ejemplo, la córnea es más delgada, hay más melanoma, los valores del sueño son completamente diferentes. No siempre vivir en la altura es una desventaja. Por ejemplo, un hecho muy interesante es como la enfermedad coronaria y el infarto agudo del miocardio son menores en la altura. La diabetes también tiene menor prevalencia, el embarazo cambia dramáticamente. El recién nacido de la altura tiene grandes diferencias con el de la baja altura. El cambio más paradigmático y conocido, pues la policitemia. Algunos cánceres, como el de colon, son menos frecuentes, inciden todo el desarrollo del sistema endocrino y el desarrollo de los niños a la vida adulta, por ejemplo, la menarquia a mayor altura. Obviamente incide paradigmáticamente en la fisiología pulmonar, cardíaca, y hay enfermedades típicas de la altura, como el edema cerebral de las alturas, el edema pulmonar de las alturas, la hipertensión pulmonar idiopática, la enfermedad de Monge, que es una policitemia patológica. Ahora, hablando de Latinoamérica, las grandes alturas en nuestro planeta están ubicadas en la región andina, en la planicie tibetana y en un menor grado en el llamado Cuerno africano. Hablando de nuestros países de Latinoamérica, Colombia es uno de los países con más habitantes en la altura. En el mundo, un poquito más del 2% de los habitantes del planeta viven en alturas por encima de 2.500 metros. Pero en Colombia, el 33% de la población estamos ubicados entre los 2.500 y los 3.100 metros. Y Bogotá es la ciudad más habitada en el mundo a la gran altura definida pues como aquella por encima de los 2.500, con unos 8 millones de habitantes extendidos en su área metropolitana a 10 millones. En México, digamos, la ciudad más importante en gran altura, que es Toluca, con alrededor de 1 millón de habitantes a 2.660 metros. Aquí se muestran las ciudades más importantes de América Latina en alturas alrededor de los 2.600 metros. Estas ciudades, que yo las he denominado el Club de los 14, son ciudades que están entre 2.400 y 2.850 metros y que están ubicadas en los países pues, que aquí se ven: Colombia, Ecuador, México, Bolivia, Perú y Guatemala. La más grande, pues Bogotá, como ya se mencionó, y en este grupo la más pequeña. Aquí solo están incluidas ciudades de más de 100.000 habitantes, Totonicapán en Guatemala con 100.000 habitantes. Estas ciudades comparten entonces los cambios que voy a mostrar en esta conferencia, teniendo en cuenta también que gran altura debe diferenciarse por rangos, es decir, los cambios que se observan a 2.600 o 2.700 metros no pueden extrapolarse a los 3.600 metros de La Paz, por ejemplo. Espérame que no me pasa la diapositiva. Ya. Bueno, aquí entonces están los porcentajes de oxígeno a diferentes alturas respecto al nivel del mar. Obviamente, el aire siempre tiene 21% de oxígeno, pero en términos absolutos sí hay disminuciones. Entonces, aquí vemos el nivel del mar, que pues, aquí puse Nueva York, puede ser Monterrey, cualquier ciudad por debajo de los 500 metros, pero luego en términos absolutos va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, ya a la altura de la ciudad de Medellín en Colombia, que es la misma de Denver en Estados Unidos, ya en términos absolutos es un 17.3%, y a la altura que estamos tratando hoy es alrededor de un 15%. Es decir, que en nuestras alturas alrededor de los 2.600, 2.700 metros, la cantidad absoluta de oxígeno es un 25% menor que en el nivel del mar. Y en La Paz, en Bolivia, pues esto pues se incrementa. La pregunta pues básica es por qué disminuye la saturación de oxígeno en la altura y la presión de los gases en la sangre, y la respuesta es pues la más conocida y más obvia, es que a mayor altura hay menor presión barométrica y todas las partículas de un gas dado están más separadas. En este caso el gas dado, digamos, son los gases componentes del aire. Aquí vemos ilustrado pues el oxígeno y el nitrógeno. Las partículas se separan porque se ejerce menos presión sobre ellas en un área de volumen dado. Y otro factor que se
al cual no se le hace no se recuerda tan frecuentemente es la ley de la gravedad. En la medida en que estamos a mayor altura, la gravedad se hace más débil. Y eso es más interesante en el trópico o más relevante en el trópico porque la distancia del centro de la Tierra es menor que en los hemisferios. Entonces, a mayores alturas, las moléculas que componen el aire están más separadas y la llamada densidad del aire, es decir, el número de moléculas por unidad de volumen, disminuye. Las respuestas fisiológicas a la exposición a la altura son muy variadas. Aquí se enumeran algunas de las más importantes, pero me voy a concentrar en una en particular, que es la vasoconstricción hipóxica pulmonar. Siempre que en un área del pulmón hay menos oxígeno en un área focalizada o en forma generalizada, como ocurre en la hipoxia hipovárica, hay un fenómeno de vasoconstricción. El ejemplo paradigmático pues, es una atelectasia o una neumonía focal. Ahí la vasculatura pulmonar, por un reflejo normal, se cierra, digamos, y es un fenómeno que ocurre a nivel de las arteriolas pulmonares más pequeñas. Este fenómeno de la vasoconstricción hipóxica pulmonar es fundamental para entender la fisiología de la altura en el tema principal de hoy, que es la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno en la altura tiene un comportamiento bioestadístico y que atraviesa lo biológico y es una distribución anormal, que es sesgada a la izquierda. Aquí vemos diferentes imágenes de cómo en la medida que se incrementa la altura, la distribución estadística de la saturación de oxígeno se va sesgando a la izquierda. En la derecha vemos nuestro trabajo hecho en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, cómo en forma gruesa y general, en la altura se ve que 1 de cada 4 niños sanos tiene saturación menor que los otros 3. Y ahí entramos en unos modelos epigenéticos de cómo probablemente unas personas se adaptan mejor a la altura que otras, pero ninguna estando enferma, que es importante insistir. Los valores de la altura son diferentes, pero no son patológicos. Ese es un punto conceptual grande que en general los autores en el mundo, especialmente los autores de los países que no tienen grandes alturas, en Estados Unidos, en Europa, a veces no comprenden bien. Y se tiende a patologizar la altura. Tomar un valor de altura que es normal en la altura como si fuera normal. Aquí vemos la distribución bioestadística en lactantes pequeños a 3 niveles, a nivel del mar, 2.560 y 3.200 metros. Aumenta la brecha entre el límite inferior normal y el límite superior normal. Entonces, a nivel del mar esa brecha es 4 o 5%, a 2.560 metros es 8%, y ya a 3.200, que fue un trabajo que hicimos en una población o ciudad del Ecuador que es Cañar, es 25%. Es decir, que en la medida que se incrementa la altura, la distribución estadística, biológica y las brechas entre los límites inferiores y superiores normales aumentan. Esto es de gran importancia para los parámetros de las guías internacionales de saturación de oxígeno, que como todos sabemos se ha vuelto el 5º signo vital, porque las guías tienen que tener en cuenta la altura para definir los puntos de riesgo, por ejemplo, en niños con infección respiratoria aguda. Y otro punto muy relevante es que en la altura los valores, sobre todo en lactantes menores, difieren significativamente si los niños están despiertos o dormidos. Entonces, a la baja altura, un solo valor es suficiente como punto de corte, independientemente de si el niño está dormido o despierto. Pero en las grandes alturas tenemos que tener números diferenciales. Por ejemplo, aquí vemos como en niños de alrededor de 3,5 meses, a la altura de Bogotá, el nivel inferior normal es 88% si están despiertos y 86% si están en el sueño. Y esto tiene grandes implicaciones porque esos 2 puntos por ciento de diferencia pues tienen una fuerte influencia sobre las decisiones médicas, como por ejemplo hospitalizar o no a un niño con bronquiolitis. Y ese fenómeno, digamos, también se ha denominado maduración de saturación de oxígeno en la altura. En la medida que se aumenta la edad, los niveles de saturación de oxígeno en la altura van alcanzando como unos valores de maduración. Ese concepto de maduración de la saturación de oxígeno en la altura fue implementado por la doctora Catherine Hill, que es de nuestro grupo de investigación,
Y aquí vemos como, por ejemplo, en niños en la altura de Bogotá y la altura que estamos tratando el día de hoy, se igualan los valores de vigilia y sueño alrededor de los 6 meses. Eso en la medida que la altura sube, va siendo más tardío, inclusive en las regiones muy altas del mundo, como en el Tíbet, se demora hasta los 10 años de edad. Para mostrar nuestros resultados, quiero presentar nuestro grupo de investigación, que somos médicos de diferentes partes del mundo, de la Universidad de los Andes en Bogotá, la Universidad Javeriana en Bogotá, la Universidad Católica de Chile, la doctora Catherine Hick, que es de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, pero que ha hecho muchos estudios en Bolivia, nuestros compañeros y amigos del Ecuador, el doctor Guillén, el doctor Juan Camilo Espina, otorrinolaringólogo pediatra también de la ciudad de Bogotá. Hemos publicado en los últimos 7 años trabajos en diferentes revistas internacionales, centrados como en 2 temas principalmente, la saturación de oxígeno en la altura y el sueño en la altura en los niños, pero el factor siempre principal es la saturación de oxígeno. Entonces, en primer término, voy a mostrar los valores normales a 2.600 o alrededor de los 2.600 metros de altura, teniendo en cuenta en vigilia, sueño, el valor más bajo, durante la lactancia del llanto y en los estudios de sueño. Esto es una revisión sistemática que publicamos en esta revista que se llama High Altitude Medicine and Biology, que es, digamos, la revista más especializada en medicina de altura en el mundo, que es una revista que tiene su casa matriz en Seattle, en los Estados Unidos. Nosotros analizamos una gran cantidad de estudios y a esta altura encontramos que para niños despiertos entre 21 días y 4 meses, la saturación tiene un límite inferior normal de 88%. Como sabemos, generalmente por debajo de 92% a nivel del mar se considera que ya el niño puede estar enfermo, que junto con otros signos del examen clínico y la historia significa que va a necesitar algún tipo de atención intrahospitalaria. Para nosotros no es así. Y para niños, después, cuando llegan a los 6 a 12 meses, la cifra sube significativamente o en 2% en el fenómeno que pues es la maduración de oxígeno, de la maduración de la saturación de oxígeno. En niños entonces alrededor de nuestras alturas de 2.600 metros, de 0 a 4 meses en vigilia el límite inferior normal es 88 en la vigilia y en niños en el sueño 86, pero esto aumenta en niños de 4 a 12 meses. Y en niños de 1 a 10 años hay otro fenómeno interesante y es que estando despiertos hay un 2% de diferencia con relación al sueño. Aquí tenemos los valores entonces cuando los niños tienen diferentes edades, cómo va aumentando el límite inferior normal de 85 a 86 y luego a 90 en el mismo fenómeno de cómo va subiendo la saturación. Una situación pues diaria en la práctica pediátrica es que el niño, sobre todo el lactante menor, puede estar en ese momento lactando o puede estar llorando. No hay demasiados estudios que indiquen cómo afecta esto la saturación, pero los que hay nos indican una diferencia de 1 a 2%, que pues se podría promediar en 1.5%. Es decir, si el bebé está, por ejemplo, alimentándose, baja normalmente la saturación y eso tiene que tenerse en cuenta para las decisiones que se tomen en las decisiones médicas. Otro factor muy importante que nos hemos centrado muchísimo en los últimos años es cómo influyen los estudios de sueño. Como todos sabemos, la medicina de sueño se ha vuelto un área muy importante en la medicina. Afortunadamente, se ha comprendido que pues, es la mitad de la vida y dentro de eso hay los trastornos respiratorios del sueño que en general se parametrizan por los estudios de polisomnografía o poligrafía. Pero la inestabilidad o aumento en la distribución bioestadística de la saturación de oxígeno influye fuertemente sobre los parámetros típicos de los estudios del sueño, los índices de apnea y hipopnea, y los valores son completamente diferentes. Y esto nos ha llevado a una situación, diría yo, compleja, y es el sobrediagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño,
cuando se hacen los estudios en la altura, porque se utilizan los parámetros del nivel del mar, especialmente de la Academia Americana de Medicina del Sueño. Aquí vemos, por ejemplo, un estudio que hicimos en una ciudad cercana a Bogotá, donde los índices de saturación de oxígeno son, si son del 3%, son 11,2 y del 4%, 3,9. Cuando a nivel del mar, cualquier valor superior a 1 se considera anormal. Y estos son niños sanos. Ya en un momento haré un poquito de énfasis en eso. A 2.600 metros de altura, los índices de apnea central cambian dramáticamente. Aquí vemos, por ejemplo, en niños de 1 a 4 meses como 23,7 es la mediana en comparación con los valores del nivel del mar, que se considera pues que en general deben ser menores de 1 por hora. Incide también en los índices de apnea y hipopnea obstructiva. Por ejemplo, en este estudio de nuestros niños de 4 a 9 años, el índice es de 8,8. Cuando de nuevo a nivel del mar cualquier valor pues por encima de 1 se considera anormal en diferentes grados de categoría. Aquí observamos estudios del sueño en diferentes alturas a nivel del mar, a 1.600 metros en Denver, y en nuestro estudio a 2.560 metros, como los índices de apnea y hipopnea a nivel del mar son menores de 1, mientras que en Denver ya estamos en 1,9 y a la altura de Bogotá y ciudades de 2.600 metros 9,2. Y los índices de desaturación también cambian de forma muy marcada. Con estos valores normales paso a la parte final de la charla, que es la implicación que tiene todos estos cambios de la saturación de oxígeno en la práctica clínica. Y las implicaciones en la práctica clínica están en las infecciones respiratorias, en la hipoxemia en neonatos, en el diagnóstico de la displasia broncopulmonar, en el diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño, de la hipertensión pulmonar y en las decisiones de usar o no oxígeno domiciliario. Comencemos por lo más frecuente y más relevante, las infecciones respiratorias, sobre todo la bronquiolitis. Si uno, digamos, usa los diferentes puntos de corte que he mencionado, normales para el nivel del mar, el número de niños que se hospitalizarán o las decisiones para dar de alta cambian de una forma importantísima. Entonces, los que vivimos en estas alturas tenemos que tener en cuenta esos valores que en conjunto con la evaluación clínica, porque no debe ser obviamente solamente la oximetría, nos llevan a tomar las decisiones adecuadas para el entorno donde vivamos. Nosotros tenemos una situación frecuente y es que un recién nacido que está, por ejemplo, hospitalizado por ictericia, comienza a tener valores entre comillas bajos. Los médicos se preocupan mucho, creen que el niño está enfermo, se le comienzan a hacer muchos estudios en la búsqueda de una supuesta hipoxemia, estudios respiratorios, cardiológicos, a veces inclusive hasta estudios neurológicos. Y pues aquí el punto clave es ver los valores normales para un lactantico menor, un recién nacido en la altura, y ver en primer lugar si esos valores sí son verdaderamente anormales antes de entrar en estudios con la idea de que está enfermo. Una de las influencias más importantes de los valores de la saturación de oxígeno en la altura son los del diagnóstico de la displasia broncopulmonar. Cuando se hacen los ajustes de prevalencias, las diferencias son impresionantes. Aquí les muestro algunos estudios, por ejemplo este que mostró que cuando se hace el ajuste baja de 72 a 27 la prevalencia. En el segundo que se ve abajo de 71 a 40. En estudios que han incluido la ciudad de Bogotá y otras ciudades de altura de América Latina, permanentemente se ve cómo las prevalencias de la displasia bajan de una forma dramática. Esto pues es importantísimo en cuanto a que la familia pues va a considerar si tiene realmente un niño enfermo o no, y los costos pues en salud son totalmente diferentes si un niño se clasifica o no. La clasificación de un niño como con displasia broncopulmonar, el único factor no es la saturación, pero sí tiene mucho peso en las decisiones, por eso este punto es muy relevante. En los trastornos respiratorios del sueño, pues les decía hace un momento, cómo los valores cambian muchísimo. Cuando se utilizan, en general los valores que se utilizan son los de la Academia Americana de Medicina del Sueño, realmente no son adecuados para la altura, y esto cambia mucho
a partir de los 2.500, pero comienza a cambiar a partir de los 1.500. Esto, por ejemplo, yo estoy convencido que para, por ejemplo, la altura de la Ciudad de México los valores son diferentes, sobre todo cuando se tiene en cuenta la dispersión y no los medidas de tendencia central. Esto nos ha llevado a un sobrediagnóstico de los trastornos del sueño y en el niño de 4 a 9 años de la apnea obstructiva del sueño, que como sabemos su primera línea de tratamiento cuando es de cierta severidad es la cirugía de amígdalas y adenoides. Y yo pienso, nosotros estamos enfrentando en nuestra ciudad un exceso de intervenciones por el problema de la parametrización. Finalmente está la hipertensión pulmonar. La saturación de oxígeno y la hipertensión pulmonar son fenómenos en espejo desde el punto de vista biológico y estadístico, siendo seguramente el fenómeno inicial la vasoconstricción hipóxica pulmonar, que genera diferentes niveles de presión pulmonar. De nuevo, y como en cuando uno mira todos estos resultados, de nuevo, el 25% de los niños tienen valores diferentes del otro 75%. Y realmente nosotros en Bogotá al menos, y hasta donde yo entiendo en alturas similares a nuestra, no sabemos con precisión cuáles son los valores normales. Y como en todos los fenómenos anteriores, la saturación de oxígeno, la displasia broncopulmonar, los trastornos del sueño, hay una tendencia a sobrediagnosticar. Una cifra de 35, por ejemplo, para el nivel del mar, ya se considera por encima de eso que hay un incremento de la presión pulmonar. No es el caso para nosotros. Probablemente las cifras están alrededor de 45, pero es necesario tener estudios que los hay, pero digamos no demasiados. De todas maneras, el estudio más importante tal vez está en la China, donde en niños a 2.260 metros en comparación al nivel del mar, la diferencia de la mediana para la presión sistólica en el ecocardiograma es de 6 milímetros de mercurio, que es una diferencia bastante importante. Y en recién nacidos acá en Bogotá también se ha demostrado que niños sanos pueden tener un rango que llega hasta cifras como 68, con un fenómeno que es muy interesante en el sentido de que la presión pulmonar baja rápidamente. El uso de oxígeno domiciliario, al menos acá, no sé si en las personas que están en la audiencia se ha vuelto algo muy común. Esta es una joven madre en una plaza de la ciudad de Bogotá, la Plaza de Lourdes, donde uno ve por toda la ciudad gente, madres, padres, abuelas, circulando con niños con oxígeno. Creo que tenemos como una especie de sobreuso de eso. En el caso del tema de hoy, de las ciudades en la altura, es por la falta de comprender los parámetros normales para nuestro medio. Creo que no se trata en ningún caso de dejar de usar el oxígeno para aquellos niños que lo necesitan, pero justamente para eso, para los que lo necesitan. Para finalizar y agradeciendo su atención y a manera de resumen conceptual, para decir que en Latinoamérica hay alrededor de 14 millones de habitantes en ciudades entre 2.400 y 2.850 metros, que incluyen ciudades tan importantes como Bogotá, Toluca, Quito, Cochabamba, que para este rango de altura los valores de saturación de oxígeno cambian de forma muy significativa con relación a los del nivel del mar, que en la práctica clínica diaria deben utilizarse estos valores y no los de la baja altura, que los valores del nivel del mar inciden sobre el diagnóstico y puntualmente en el sobrediagnóstico de varias condiciones clínicas muy frecuentes en pediatría, y que este sobrediagnóstico tiene importantes implicaciones para los niños, sus familias y para los costos en el sistema de salud. Entonces, con esto, doctor Oscar, doctora Catherine, pues termino mi intervención para si hay un tiempo para preguntas y comentarios del auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cross, por esta interesante y excelente presentación de un tema que por lo general no estamos muy expuestos, o al menos no nos enfrentamos a esto de manera cotidiana. Sin embargo, puede haber situaciones en las que tenemos que tomar también decisiones y que nos pudieran incluso hacer una interconsulta a distancia. Una de las preguntas que nos han hecho llegar es,
La adaptación en un niño, ya sea que vengan de una baja altura, en Monterrey estamos alrededor de 500, y que se mudan a otra ciudad. ¿Cuál es el tiempo de adaptación? ¿Cuál es el tiempo de adaptación cuando también van deportistas a hacer alguna competencia y bueno, pues están en desventaja con el solo hecho de estar en altura? ¿Cuál es el tiempo de adaptación ideal? Sí, digamos, es muy interesante que la edad, digamos, típica de el edema pulmonar de las alturas es una edad como entre 10 a 12 años. Es decir, que el edema pulmonar de las alturas es una enfermedad muy pediátrica. Y en general lo que uno ve es que los días difíciles son los 3 primeros días. Cuando uno llega a una altura de 2.500 de arriba, procedente del nivel del mar, el tiempo en el cual uno, digamos, medio comienza a vivir normal puede estar alrededor de 72 horas. En cuanto a los parámetros cardíacos, respiratorios y neurológicos. Y a la inversa, cuando un niño viene a una competencia, a un nivel del mar, ¿hay alguna diferencia también 3 días de ventaja o no? Digamos el niño, pongamos los niños grandes y adolescentes que ya pues muchas veces son deportistas de alta competición. Cuando ellos vienen de la altura y llegan al nivel del mar, lo único que tienen son ventajas, especialmente porque están policitémicos, que es pues la famosa cosa de los deportistas que entrenan en la altura para generar más eritropoyetina, más volumen de glóbulos rojos y más carga de oxígeno. Entonces, digamos un adolescente, pongamos de 15 años, que va a una competencia de BMX y que viene de Bogotá y va a competir en Monterrey, pues tiene un poquito de ventaja sobre los niños de Monterrey. Perdón, otra de las preguntas es, ¿los trastornos del sueño se incrementan cuando un niño se muda a una altura de arriba de 2.600? Pues ese es súper interesante el punto, porque es que se produce una situación que es como paradójica, porque el punto es que es normal para la altura. Lo que nosotros hemos trabajado es que los parámetros son diferentes, pero para niños sanos. Entonces el incremento puede ser artificial o ficticio si yo uso los parámetros del nivel del mar, de la Academia Americana de Medicina del Sueño. Entonces el asunto es que cuando yo mido eso, tengo que usarlo con los parámetros del lugar donde estoy. Pero hay muchos artículos que dicen, sí, aumentan los trastornos, pero desde nuestro punto de vista es un aumento falso. Lo que hay es un problema en la medición. Que haya un aumento verdadero y absoluto, nosotros creemos que no. Pero cuando uno mira los números, aparentemente sí. Bien, gracias. Otra de los comentarios y preguntas que nos hacen es, sabemos que puede ser más común encontrar ductos arteriosos patentes en niños que viven a mayor altura. ¿Podría hablarnos de su experiencia en esta condición? Sí, bueno, yo tengo una experiencia limitada en esto, pero tuvimos hace pocos días un simposio que llamamos Pediatría de Altura y participó una cardióloga pediatra de La Paz, que es la doctora Alexandra Head. Y las cardiopatías de la altura son diferentes. La epidemiología, incluyendo el ductus y otras cardiopatías, cambia dramáticamente. Y otro punto, pues, que no toqué acá, pero es el tamizaje para cardiopatías congénitas con la oximetría de pulso en neonatos. Los puntos de corte tienen que ser diferentes a la altura. Si no, todos los niños van a salir candidatos a cardiopatía. Esos tamizajes al menos acá no se han implementado, pero hay partes del mundo donde se han implementado. Pero para contestarle a la persona, dentro de mis limitaciones, sí hay cambios en la prevalencia y comportamiento del ductus y otras cardiopatías, y eso es muy marcado a nivel de las regiones más altas de Bolivia. Igual que la hipertensión pulmonar idiopática, igual que la hipertensión pulmonar neonatal,
sí hay cambios muy impresionantes. Bien, gracias. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo toman en cuenta en la práctica diaria el seguimiento del crecimiento de los niños que viven a mayor altura? Ese, digamos, es otro tema apasionante que incluye el embarazo en la altura y la programación del crecimiento placentario y la adaptación según el ancestro. Entonces, hay trabajos que muestran que los recién nacidos son 100 gramos más bajo su peso por cada 1000 metros de altura. Sin embargo, eso hay que tamizarlo según el ancestro. Las personas, por ejemplo, que tienen un ancestro menos mezclado, por ejemplo, los aymarás de Bolivia, los quechuas, que hay poblaciones que se han mezclado poco, la incidencia sobre el peso en el recién nacido es menor. En la medida que el ancestro genético es más combinado, comienza a pesar más. Pero definitivamente hay una influencia sobre el embarazo, sobre el recién nacido, sobre el peso al nacer, sobre el crecimiento placentario. Lo que pasa es que depende mucho del ancestro de la madre, de si tuvo oportunidad de adaptarse por milenios a la altura o si es una recién llegada de apenas hace 500 años. Gracias. Otro de los comentarios que nos hacen es de una doctora que fue formada en la Ciudad de México, que expresa que los prematuros que se trasladaban al nivel del mar a la Ciudad de México, algunos llegaban con hemorragia pulmonar por el cambio de altura, que sería recomendable esos lugares como la Ciudad de México, que es un lugar de concentración, que fueran trasladados ahí o buscar otro sitio. Pues, difícil pregunta. Digamos que un recién nacido que fue muy prematuro, digamos, un prematuro menor de 32 semanas, pues en la medida en que esté en más altura, tendrá al menos que usar más oxígeno. Es decir, un niño que tiene cualquier enfermedad pulmonar crónica, incluyendo la displasia broncopulmonar, necesitará al menos cantidad de oxígeno suplementario que aquel que está en la altura. Entonces, sería posible plantear que les conviniera venir a vivir a menor altura. Y eso se extrapola a niños con otras enfermedades pulmonares crónicas severas, como la bronquiolitis obliterante o la fibrosis quística. Ahora, la gran mayoría de la gente, por ejemplo, que vive en Bogotá por razones sociales, económicas, laborales, no se puede ir. Uno de 10 personas que les dice, mire, váyase a la baja altura, pues 9 no lo podrán hacer. Entonces, yo creo que sí es cierto que les convendría vivir a menor altura, pero también es cierto que nosotros como médicos tenemos que ver al niño y su familia en un contexto biológico, social, económico, y digamos, no decirles que si no se va a la baja altura su niño no va a progresar. Tenemos que decirles, mire, sí, entendemos que vive en la gran altura, vamos a adaptarnos a esa situación. Pero es un planteamiento de mucho interés y que tendría que tratarse, creo yo, bastante en extenso. En la consulta diaria, ¿cuál sería alguna recomendación que se debería de hacer a alguien que acaba de emigrar del nivel del mar a alturas arriba de 2600? Bueno, la persona que va a migrar definitivamente, en realidad la gente llega con mucha aprensión. Digamos, para nosotros como pediatras, cuando vienen los diferentes expatriados, que casi siempre vienen del nivel del mar, vienen con mucho temor. Entonces, nuestra labor principal como pediatras es tranquilizarlos, decirles, mire, su niña, niño, pues tendrá un periodo de adaptación que es corto. La gran mayoría de los niños y niñas se adaptan sin ninguna dificultad, no va a tener incremento de enfermedades, si es asmático no se le va a hacer peor su asma. Entonces es más que todo una labor de puericultura y de diálogo y de tranquilización, porque sí vienen nerviosos. Bien. Otra de las preguntas es, ¿alguna diferencia en el tamizaje
para retinopatías en el prematuro? Bueno, de nuevo es una pregunta que no es mi fortaleza, pero sí tengo pues médicos expertos en eso que sí plantean que hay diferencias, es decir, que los parámetros pueden cambiar y que hay que evitar de nuevo el sobrediagnóstico. Sin embargo, debo decir, insistir que es muy limitado mi conocimiento en el área y no sería capaz de dar la respuesta tal vez suficientemente buena para la persona que amablemente la pregunta. Bien, pues parece ser que son las preguntas que tenemos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta a través del chat. Si no, pues agradecemos muchísimo la participación de esta sesión al doctor Santiago Ucros por esta excelente presentación de un tema que la verdad es que no siempre estamos conscientes de esto, y les agradecemos mucho su participación. Les recordamos, nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción y los invitamos a la próxima semana, en donde tendremos un tema muy interesante, siguiendo con nuestro módulo de deportes en niños, traumatismo craneoencefálico en niños. Va a estar dado por el doctor Francisco García, que es un médico del deporte que trabaja en el Club de Fútbol Rayados. Sabemos que hay algunos Tigres también aquí en la audiencia y otros equipos, pero de cualquier manera los invitamos a que estén con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Santiago Ucros, y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Un honor haber estado con ustedes. Muy amable, gracias.